Cordial saludo, mi nombre es Edna Caterin Rivas, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la especialización en Neuropsicología de la Educación. Este video es grabado en conformidad a la asignatura Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, dirigida por el docente Nicolás Guevara. Aquí abordaremos temas tales como corteza cerebral, tálamo y estructuras subcorticales. Como recursos bibliográficos de este video utilizaremos fuentes dadas por el docente durante la clase, asimismo propuestas en las actividades del campus virtual y otras fuentes bibliográficas. Para comenzar, empecemos hablando de las generalidades del cerebro. El cerebro es el órgano más grande del sistema nervioso. Asimismo está cubierto por membranas, las cuales se llaman meninges. Dichas meninges protegen el cerebro y la médula espinal. Hay tres meninges, las cuales son la pía madre, que es la membrana más interna que se adhiere al cerebro, los aracnoides, que es la membrana intermedia y como su nombre lo indica, parecen telarañas. Y por último tenemos la ura madre, que es la membrana exterior que se adhiere al interior del cráneo, como podemos observar. Según Martínez 2014, página 74, en el cráneo la dura madre presenta dos caras, una que recubre el hueso por dentro y que por lo tanto se adhiere prácticamente al hueso, y la otra que se separa discretamente de la superficie externa de la aracnoides y forma el espacio subdural. La dura madre se expande entre las estructuras que forman el encéfalo a modo de tabiques, cuya función es limitar los movimientos del tejido nervioso en caso de aceleraciones bruscas del cráneo. Entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio, la cavidad subaracnoidea, que contiene el líquido cerebroespinal, que amortigua los golpes y evita los traumas sobre el sistema nervioso central. La pía madre es la capa más interna, está muy vascularizada y se encuentra en estrecho contacto con el tejido cerebral, por lo que se introduce entre los surcos y fisuras de toda la superficie de los hemisferios cerebrales, de los cuales hablamos. Ahora bien, profundizando con el tema de los hemisferios cerebrales, en su superficie hay una capa de sustancia gris constituida por varios estratos de células nerviosas que se denomina corteza cerebral. Estos hemisferios están unidos por un segmento de sustancia blanca que se denomina como cuerpo. Según Velayos J. y Diegues G. 2015, página 548, los dos hemisferios cerebrales no son simétricos en su tamaño, forma y función. Esto se llama lateralización del cerebro. La especialización de los hemisferios cerebrales está denominada genéticamente. El hemisferio que controla el lenguaje se considera el hemisferio dominante categórico. En la gran mayoría de las personas es el hemisferio cerebral izquierdo. El 95% de los casos de lesión de este hemisferio altera el lenguaje. Por otro lado, el hemisferio derecho suele ser el no dominante para el lenguaje, pero sí es para otras funciones, relaciones espaciotemporales, reconocer las formas, la música, las caras. Es el hemisferio reptiliano. Estos se encuentran separados entre sí mediante un espacio angosto llamado cisura interhemisférica. Asimismo, tienen caras o canales que se llaman cisuras y surcos. Las cisuras o surcos dividen la superficie de los hemisferios en lóbulos, y los lóbulos son divididos en surcos en diferentes circunvoluciones, lo cual explicaré. Los surcos o cisuras son las hendiduras o arrugas que encontramos. Al lado de esos surcos o cisuras podemos ver las circunvoluciones, las cuales son esas elevaciones que vemos en la superficie del cerebro. En la cara externa del cerebro podemos encontrar tres cisuras. La primera es la cisura de Rolando, la segunda es la cisura de Silvio y la última es la perpendicular externa o parieto-occipital, la cual veremos en la ilustración. Según Snell R. 2010, página 39, la corteza cerebral está moldeada en pliegues o circunvoluciones separadas por surcos. De este modo, el área superficial de la corteza está muy aumentada. Un número importante de los grandes surcos son utilizados convenientemente para subdividir la especie de cada hemisferio en lóbulos. Los lóbulos reciben su denominación por los huesos del cráneo sobre los que descansan. En cuanto a los lóbulos cerebrales, tenemos el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal, como su nombre lo indica, pues queda hacia la parte de la frente
El lóbulo occipital es en la parte de atrás de nuestra cabeza, encima de la nuca, esa parte que sobresale. El parietal está entre el frontal y el occipital. Y el temporal está ubicado a un costado. El lóbulo frontal está delante de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. El lóbulo parietal está hacia atrás de la cisura de Rolando y arriba de la cisura de Silvio. El lóbulo temporal está por debajo de la cisura de Silvio y por delante de la zona parieto-occipital externa. El lóbulo occipital está entre la cisura perpendicular externa situada por debajo y el polo posterior del hemisferio. Y el lóbulo de la ínsula de Reil está al fondo de la cisura de Silvio. Ahora, continuando con el tálamo, es un conjunto de núcleos que tiene forma ovoide, localizado en la región media de los hemisferios cerebrales. Para ubicarnos más precisamente, tenemos el encéfalo, después continúa el prosencéfalo, después el diencéfalo y ahí podemos encontrar el tálamo. El tálamo tiene su implicación junto con la corteza cerebral en el análisis e integración de funciones sensitivas motoras. También está implicado en funciones superiores como la atención, el lenguaje, la memoria y la función ejecutiva. Esta área del cerebro nos ayuda a procesar la información que llega de los sentidos y se transmite. Según Martínez de 2014, página 49, la región más grande del diencéfalo corresponde al tálamo. El tálamo es una estructura formada por un conjunto de núcleos, cada uno de ellos con una significación funcional bien definida. Desde el punto de vista macroscópico, comprende una zona ovoide de sustancia gris ubicada a ambos lados del tercer ventrículo, del cual forma las paredes laterales en la región más dorsal y posterior. El extremo anterior del tálamo forma el límite posterior del agujero interventricular, mientras que el extremo posterior forma el pulvinar. El tálamo posee tres tipos de fibras. La primera es intrahemisférica. Son fibras o cortes de dos o más áreas del mismo hemisferio o circunvoluciones. La segunda es interhemisférica. Es de un hemisferio al otro y se comunica a través del cuerpo calloso. La tercera son extrahemisféricas. Vienen del sistema nervioso central a otras estructuras de la corteza. Con relación a las estructuras subcorticales, según la Clínica Universidad de Navarra 2023, en medicina el término subcortical es ampliamente utilizado. Tiene gran relevancia porque se refiere a las estructuras cerebrales ubicadas debajo de la corteza, siendo esenciales para multitud de funciones que incluyen el procesamiento sensorial, la regulación del estado de ánimo, el aprendizaje, la memoria y la regulación motora. Sabiendo que el cerebro humano se divide en dos categorías, que son corticales y subcorticales. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro, que está implicada en funciones de alto nivel como el razonamiento, el procesamiento del lenguaje, la interpretación de la información sensorial. Por otro lado, estas estructuras subcorticales comprenden una diversidad de regiones que desempeñan funciones vitales en el funcionamiento diario. Las estructuras subcorticales incluyen el tálamo, del cual hablamos anteriormente, el hipotálamo, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el cerebelo y el tronco cerebral. Todas estas regiones tienen funciones específicas y forman una red que posibilita la experiencia. Eso es todo por este video. Gracias por tomar el tiempo para verlo. Espero que la información haya sido clara y concisa. Gracias.